Hola, soy el profesor Camilo Ramírez. Bienvenidos otra vez a nuestro curso de cálculo diferencial. Hoy vamos a aprender sobre la derivada. Déjenme contarles qué vamos a ver en esta sesión. Vamos a introducir la noción de recta tangente sobre un punto que se encuentra en la gráfica de una función desde un punto de vista geométrico. ¿Cuál es este punto de vista geométrico? Nos vamos a aproximar mediante rectas tangentes a un objeto que vamos a llamar la recta tangente. Y así vamos a definir lo que se conoce formalmente como la derivada de una función en un punto. Con este nuevo concepto vamos a definir o vamos a calcular la derivada de ciertas funciones, como la constante, la lineal, la cuadrática, la racional 1 sobre x y la radical raíz 1 menos x. Y finalmente vamos a interpretar desde un punto de vista físico a la derivada. Y también la conoceremos como la razón de cambio. Recordemos la definición de recta tangente sobre una circunferencia que nos enseñó el profesor Euclides. Tomémonos un punto P sobre una circunferencia que llamamos C. Euclides definió la recta tangente a la circunferencia, la cual pasa por este punto como aquella recta por la cual es perpendicular al segmento con extremos, el centro de la circunferencia y el punto P. Muy bien. Ahora con este concepto nosotros podemos plantearnos el siguiente problema. Vamos a pensar en una función y ahora vamos a dibujar la gráfica de esta función y sobre esta gráfica vamos a tomar un punto, el punto A, f de A, que está sobre la gráfica. Y pensemos, ¿cuál sería la recta tangente a esta gráfica que pasa por este punto? Como pueden ver en la animación, desde un punto de vista geométrico existen muchas rectas que pasan por este punto. Bueno, pero ¿cuál de todas estas rectas sería nuestra recta tangente? Les voy a contar la estrategia que vamos a desarrollar para poder definir la recta tangente. Lo primero que vamos a hacer es vamos a considerar muchas rectas secantes a esta gráfica. Y a partir del concepto de límite que hemos estado explorando, nos vamos a ir acercando con las rectas tangentes a nuestra recta acertada que vamos a llamar la recta tangente. Muy bien, vamos a recordar que la recta tangente es una recta que atraviesa a la gráfica en a lo más 2 puntos. Muy bien, entonces, si nosotros consideramos el punto A, f de A en nuestra gráfica, ahora nosotros podemos considerar un punto H que es diferente de 0. Y vamos a tomarnos un nuevo punto en esta gráfica. ¿Cuál sería este nuevo punto? Este tiene coordenadas A más H, la función evaluada en A más H, como lo pueden observar en la figura. Entonces, por estos dos puntos ustedes saben que pasa una única línea recta, que es la que pueden ver de color rojo. Esa es una recta secante a la gráfica. Adicionalmente, ustedes pueden observar que pueden calcular de manera muy precisa la pendiente de esta recta secante. ¿Cómo está dada la pendiente? Recuérdense que es la diferencia de las alturas sobre la diferencia de las distancias que están sobre el eje X. En este caso, la diferencia de las alturas viene dada por la función evaluada en A más H menos la función evaluada en A sobre el parámetro H. Esa es la pendiente de nuestra línea recta. Recuérdense que la pendiente nosotros la podemos identificar o pensar como la inclinación sobre el eje X. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes cambian esta secante? ¿A qué me refiero con cambiar esta secante? Como pueden ver en la gráfica, el valor H que ustedes se tomaron se lo pueden aproximar a 0. Geométricamente estamos produciendo una familia de rectas tangentes que se están aproximando a una recta que pasa por el punto A, FA. Bueno, la recta tangente en este caso es el límite o es el lugar geométrico a donde se están aproximando estas rectas secantes cuando H se aproxima al 0. Bueno, pero fíjense, en este contexto es un poco difícil hablar del límite de rectas. Sin embargo, nosotros podemos hablar del límite de las pendientes de dichas rectas secantes. Entonces,
La pendiente de la recta tangente en el punto A, f de A estaría dada de la siguiente manera. La pendiente de esta recta en este punto la podemos interpretar como el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. La función evaluada en A más h menos la función evaluada en A sobre h. Este límite de existir recibe un nombre muy específico. Se le llama la derivada de la función en el punto A. Dicho límite lo vamos a denotar como f apóstrofe, abrimos paréntesis y escribimos el punto A. Entonces recuerden que el límite de este límite, ¿sí?, se calcula mediante el cociente de la función evaluada en A más h menos la función evaluada en A sobre h y recibe el nombre de la derivada de la función en A. Adicionalmente, nosotros vamos a decir que la función es derivable, ¿sí?, si la función se puede derivar en cada punto de su dominio, es decir, si este límite existe. Bueno, nosotros vemos o podemos inferir que de nuestra construcción geométrica, la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, f de A, es aquella línea recta que atraviesa por este punto cuya pendiente está dada por la derivada de la función en el punto A. Eso quiere decir que esta recta tangente existe o está definida si solo si la función es derivable en ese punto. ¿Qué quiere decir? Que el límite existe. Bueno, con este nuevo concepto vamos a explorar los siguientes problemas. Vamos a calcular la derivada de ciertas funciones sencillas. Nuestra primer candidata es la función constante f de x igual a c. Vamos a hallar la derivada de esta función en cualquier punto de su dominio. Entonces, nosotros definimos la derivada de esta función en el punto A como el límite, cuando h se acerca a 0, del cociente f evaluado en A más h menos la función evaluada en A sobre h. Como la función f es la función constante, nos queda el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente, c menos c sobre h. Fíjense que en el numerador obtenemos el 0. Eso quiere decir que este límite se convierte en calcular el límite de la función 0 cuando h se acerca a 0. Por las propiedades del límite, este límite nos da 0. Eso quiere decir que la función constante es derivable en cualquier punto de su dominio. Incluso podemos decir más. Esta derivada es igual siempre a 0. Bueno, geométricamente esto tiene una interpretación y es muy sencillo. Lo que estamos viendo es que la recta tangente a la gráfica en cualquier punto de esta función constante siempre tiene pendiente 0. Eso implica que esta recta tangente siempre coincide con la gráfica de la función constante, como lo pueden percibir en la lámina. Vamos a pasar a nuestro siguiente problema. Ahora vamos a calcular la derivada en cualquier punto del dominio de la función lineal dada por la expresión mx más b, donde m y b son números reales. Bueno, muy bien. Entonces comencemos. ¿Cómo definimos la derivada de esta función en cualquier punto? Recuerden que está dada por el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. La función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre el parámetro h. Como estamos estudiando la función lineal, este límite se convierte en el siguiente cociente. M que multiplica a más h más b menos m por a más b sobre h. Muy bien, vamos a destruir nuestros paréntesis. Entonces nuestro límite, cuando h se acerca a 0, se convierte en el siguiente cociente. M por a más m por h más b menos m por a menos b sobre h. Ahora vamos a simplificar términos semejantes, ¿sale? Y nos va a quedar el límite de m por h sobre h cuando h tiende a 0. Entonces fíjese que tanto en el numerador como en el denominador podemos simplificar el término h y nos queda el cálculo del límite de la función constante m cuando h se acerca al 0. Y sabemos por las propiedades que el límite de la constante es igual a la constante, que en este caso vendría siendo m. En conclusión,
la derivada de la función lineal en cualquier punto siempre es igual a m. Eso quiere decir, desde cierto punto de vista geométrico, que si nosotros queremos entender la recta tangente a la gráfica de una función lineal en cualquier punto, ¿sí?, la pendiente siempre es igual a 0. Ello va a implicar que en este caso, como el anterior, la gráfica coincide con la gráfica de la función lineal, como lo pueden observar en la figura. Muy bien, ahora vamos a calcular la derivada en cualquier punto del dominio de función cuadrática. ¿Cuál es esta función cuadrática? La que está dada por f de x igual a x al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a considerar un punto en el dominio de esta función y vamos a tratar de interpretar o encontrar la derivada de esta función en este punto A. Nuestra definición nos dice, oye, tú tienes que calcular el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. La función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. ¿Sí? Reemplazando por la regla de correspondencia de nuestra función, obtenemos que el límite cuando h se acerca a 0, ¿sí?, calculado al siguiente cociente. A más h elevado al cuadrado menos a al cuadrado sobre h. Vamos a resolver este producto algebraico. Cuando resolvemos este producto algebraico de este paréntesis al cuadrado, obtenemos el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. Al cuadrado más 2 veces ah más h al cuadrado menos al cuadrado sobre h. Bueno, como pueden ver, podemos simplificar ciertos términos semejantes. En este caso vendría siendo al cuadrado y menos al cuadrado. Entonces el nuevo límite que obtenemos es igual al límite cuando h se acerca a 0 del cociente dado por el numerador 2ah más h al cuadrado sobre h. Entonces fíjense que en esta expresión algebraica en el numerador podemos factorizar el término h y nuestro límite se escribe de la siguiente manera. Límite cuando h se acerca a 0 de h que multiplica al factor 2a más h sobre h. En este nuevo límite podemos simplificar tanto en el numerador como en el denominador el término h. Y el límite nos queda muy sencillo. Nos quedaría el límite cuando h se acerca a 0 de 2a más h. Y por las reglas que hemos aprendido anteriormente de los límites, este es igual a 2 veces el valor de a. Eso quiere decir que para nuestra función cuadrática, x al cuadrado siempre es derivable en cualquier punto de su dominio. Incluso podemos decir un poco más, que esta derivada siempre es igual a 2 veces el valor a. Bueno, ahora, ¿cuál es la interpretación geométrica? Cuando tú te tomas cualquier punto sobre la gráfica de esta función, ¿sí?, vamos a pensar en el valor a, al cuadrado, entonces la pendiente de la recta tangente a esta gráfica que pasa por ese punto siempre es igual a 2a, como lo pueden ver en la figura. Si somos un poco curiosos, ¿sí?, y nos da la intriga de saber o conocer cuál es la ecuación de esta línea recta, nosotros podemos usar la ecuación pendiente punto para calcular dicha ecuación. ¿Cómo está dada para este caso? Entonces nosotros sabemos que utilizando esta ecuación tenemos que la derivada de la función en el punto A multiplica a x menos a, la cual es igual a y menos la función evaluada en a. Reemplazando los términos que ya conocemos, que es la pendiente, que es igual a 2a, va a multiplicar a x menos a, la cual es igual a y menos a al cuadrado. Eso quiere decir que la ecuación de esta línea recta es igual a y igual a 2 veces a x menos a al cuadrado. Y esta es la forma algebraica o la ecuación de esta línea recta. Vamos a pasar al siguiente problema. Vamos a complicar un poco más las cosas. Vamos a encontrar la derivada de la función racional dada de la forma 1 sobre x en el punto A que está en el dominio. Pero recuerden que este a tiene que ser diferente de 0. Para este caso, recordemos que la derivada de esta función en este punto viene dada por el límite cuando h se acerca al 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a
sobre h. Utilizando la regla de correspondencia para entender este límite, obtenemos que el límite cuando h se acerca a 0, ¿sí?, sobre 1 sobre a más h menos 1 sobre a. Y todo este objeto lo vamos a dividir sobre h. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el numerador vamos a hacer las respectivas cuentas o la suma de fraccionarios y obtenemos el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. El numerador es nuevamente un cociente, el cual viene dado de la siguiente manera: a menos h sobre a que multiplica a más h, y todo este término grandote se va a dividir sobre h. Bueno, vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes y vamos a hacer la respectiva suma de términos semejantes para que nos quede una operación mucho más sencilla. Entonces, cuando hacemos todas esas operaciones, el límite que obtenemos, ¿sí?, cuando ustedes dejan correr el lápiz y hacen las respectivas cuentas, es el límite cuando h se acerca a 0 de menos h sobre h que multiplica a, que multiplica al paréntesis dado por el término a más h. Entonces, si se fijan, tienen un cociente, donde en el numerador obtienen una h y en el denominador también hay otra h, las cuales podemos simplificar. Y si simplificamos, obtenemos el límite cuando h se acerca a 0 de menos 1 sobre a al cuadrado más a por h. Por las reglas que conocimos del cálculo de límites, este límite es igual a menos 1 sobre a al cuadrado. Eso quiere decir que nuestra función racional 1 sobre x es derivable en cualquier punto del dominio de la función. Incluso podemos decir un poquito más. ¿Quién es la derivada? La derivada es igual a menos 1 sobre a al cuadrado. Bueno, ahora vamos a calcular la recta tangente de la gráfica de la función dada por la raíz de 1 menos x en el punto menos 3, 2. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso es calcular la derivada de la función en un punto a que se encuentra en el dominio de esta función. Entonces recuerden que estos valores a tienen que ser menores o iguales que 1. ¿Sí? Bajo esta condición, nosotros podemos definir o podemos pensar en la derivada en el punto a en esta función, el cual está dado por el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. En el numerador, ¿quién va a ir? La función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Muy bien, usando nuestra regla de correspondencia, este límite se convierte de la siguiente manera. Límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. En el numerador, la raíz de 1 menos a menos h menos la raíz de 1 menos a sobre h. Muy bien, entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar para resolver este límite? Vamos a racionalizar, vamos a multiplicar en el numerador y en el denominador por cierto término especial. ¿Cuál es ese término especial? En el numerador y en el denominador vamos a multiplicar por la raíz de 1 menos a menos h más la raíz de 1 menos a. Cuando multiplicamos por este término especial, entonces el límite se convierte, límite cuando h se acerca a 0, de 1 menos a menos h menos 1 menos a sobre h, que multiplica en este caso el paréntesis dado por los siguientes términos. Raíz de 1 menos a menos h más la raíz de 1 menos a. Muy bien, entonces vamos a destruir los paréntesis que nos aparecieron en la parte del numerador del fraccionario de nuestro límite. ¿Sale? Vamos a simplificar términos ahí semejantes. Cuando simplificamos, nos va a quedar el límite cuando h se acerca a 0 de menos h sobre h que multiplica a la raíz de 1 menos a menos h más la raíz de 1 menos a. Si se fijan, el límite está dado por una fracción. En el numerador hay un h y en el denominador también hay un h. Los podemos simplificar. Si los simplificamos, el límite que debemos de calcular viene dado por el límite cuando h se acerca a 0 de menos 1 sobre la raíz de 1 menos a menos h más la raíz de 1 menos a. Ahora, vamos a utilizar las propiedades de los límites que ya conocemos.
Con estas propiedades es muy sencillo calcular este límite, el cual es igual a menos 1 sobre raíz de 1 menos a más raíz de 1 menos a. Eso quiere decir que la derivada de esta función en el punto A es igual a menos 1 sobre 2 veces la raíz de 1 menos a. De esta anterior formulita que hemos calculado, se sigue que la pendiente de la recta tangente de la gráfica de la función f de x dada por la raíz de 1 menos x en el punto menos 3, 2 está dada de la siguiente forma. Es la derivada de la función en el punto menos 3, ¿sí? La cual es igual a menos 1 sobre 2 veces la raíz de 1 menos por menos 3. Si hacemos las cuentas, dejamos correr el lápiz, podemos darnos cuenta de que este valor es igual a menos un cuarto. Eso quiere decir que la pendiente de esta recta tangente es igual a menos un cuarto. Ahora, usando la ecuación pendiente punto asociadas a las líneas rectas, tenemos que la ecuación de la recta tangente es igual a menos un cuarto, que multiplica a x más 3, lo cual es igual a y menos 2. O bien, si no nos gusta escribir así la ecuación, la podemos escribir como x más 4y menos 5 igual a 0. Bueno, resulta que la derivada tiene ciertas aplicaciones o interpretaciones desde el punto de vista de la física. Quiero contarles un problema donde podemos ver esta aplicación de la derivada. Entonces, vamos a considerar una partícula, ¿sí?, que se mueve a lo largo de una línea recta, ¿sí?, en la cual hemos fijado un origen. Tenemos nuestra línea recta, fijamos nuestro origen y ahí estamos moviendo una partícula, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula o una función S igual a f de t, la cual nos está describiendo la posición de la partícula después de que transcurre determinado tiempo, ¿sí? Esta función nos describe el desplazamiento en distancia de nuestra partícula en el instante t. Esta función en física se le llama la función de posición de la partícula. Pensemos que en el intervalo t igual a a de tiempo, ¿sí?, la partícula se encuentra en f de a, como se puede ver en el dibujo. Tú dejaste correr un tiempo t igual a a y la partícula se desplazó y está en algún punto de nuestra línea recta, como lo pueden ver en el dibujo. Muy bien, ahora dejan andar un poco más de tiempo. ¿Cuál es ese poco más de tiempo? Un tiempo h, ¿sale? Entonces quiere decir que en el tiempo igual a más h, la partícula cambió de posición, se movió, está en algún lado de nuestra línea recta, como lo pueden ver en la figura. Entonces, si se pueden dar cuenta, hay una diferencia, ¿sí?, de posición, ¿sí? ¿Cómo se calcula esa diferencia? Posición final menos posición inicial. Es decir, la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a, ¿sí? Esa es la diferencia de posiciones. Ahora, nos gustaría entender lo que se llama la velocidad promedio en este intervalo en que transcurrió esta diferencia de tiempo, ¿sale? Entonces, esta velocidad promedio se define como el desplazamiento sobre el tiempo. Recuerden que el desplazamiento viene dado por una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre el tiempo, ¿sí? El cambio de tiempo fue un intervalo en un tiempo h, ¿sale? Por eso dividimos entre h. Entonces, a este cociente en matemáticas se le conoce como una razón, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico se le llama razón a ciertos cocientes entre números, ¿sí? Por ahí se viene descifrando, se viene mostrando el por qué se le llama también a la derivada la razón de cambio, porque si se pueden dar cuenta, tenemos un cociente. Y los cocientes en geometría o en matemáticas se les suele llamar como una razón. Muy bien. Ahora, geométricamente, ¿sí?, este cociente corresponde a la pendiente de una recta secante de la gráfica de la función posición de nuestra partícula, ¿sí? ¿Por dónde pasa esta recta secante? Bueno, pasa por el punto A, f de a, y por el punto a más h, la función evaluada en a más h, como pueden apreciar en nuestro dibujo,
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a variar estos intervalos de cambio, ¿sí? Vamos a hacer estos cambios de tiempo mucho más cortos. ¿A qué me refiero mucho más cortos? Nosotros iniciamos en un tiempo t igual a a y dejamos correr el cronómetro un tiempo t igual a más h. Este h es un número real, el que ustedes quieran, ¿sí? Entonces vamos a hacer que ese tiempo h sea más corto, ¿sí? Si se hace más corto, quiere decir que nuestra velocidad instantánea de la partícula está cambiando, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer cambiar? Lo que vamos a hacer es a h lo vamos a hacer tender al valor 0, ¿sí? Y si lo hacemos tender al valor 0, estamos calculando el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente, la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Y este objeto que está apareciendo desde el punto de vista de la física se le llama la velocidad, el límite de la velocidad promedio, ¿sí? Que en matemáticas se le conoce como una razón de cambio. ¿Por qué razón de cambio? Porque las razones o los cocientes vienen variando. ¿Y cómo están variando? A medida que el h se está haciendo cada vez mucho más pequeño. ¿Esto qué significa desde el punto de vista geométrico? Que la velocidad en el instante t, ¿sí?, igual a a, coincide con la pendiente de la recta tangente de nuestra gráfica de la función posición f de t en el punto a, f de a. Entonces, si se dan cuenta, chicos, hay una relación muy estrecha entre la física, la descripción geométrica de la recta tangente. ¿Cuál es la relación estrecha? Que tú las puedes hacer coincidir a partir de la derivada. Vamos a resolver el siguiente problema, en el cual vamos a aplicar el concepto que hemos aprendido. Entonces, vamos a suponer que nos encontramos en la Torre Colpatria. ¿Sí? Esta Torre Colpatria, recuerden que está ubicada en Bogotá y tiene una altura aproximada de 196 metros. Ahora imagínense que están allá parados, ¿sí?, y se encuentran viendo hacia abajo y tienen una pelota en sus manos y la dejan caer. Y bueno, vamos a preguntarnos cuál es la velocidad de esta pelota después de que transcurren 5 segundos, ¿sí? Suponiendo que la ecuación de la posición de la pelota está dada por 4,9 t al cuadrado. Y también vamos a resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es la velocidad con que viaja la pelota cuando choca, cuando llega al suelo? ¿La dejaste caer? Sí, salió con una velocidad 0, pero va a golpear al piso. Y te preguntas, ¿cuál es esa velocidad con la que golpea el piso? Bueno, muy bien. Entonces, nosotros necesitamos hallar la velocidad de la pelota cuando t es igual a 5 y cuando la pelota golpea el suelo. Entonces, es razonable resolver este problema encontrando la velocidad de la pelota en cualquier tiempo t, ¿sí?, a partir de la ecuación de la posición. Eso quiere decir que tenemos que derivar nuestra función posición. Entonces, la velocidad, ¿sí?, que es el parámetro que nosotros queremos encontrar, viene dado por el límite cuando h se acerca a 0 de la función evaluada en a más h menos a sobre h. Pero recuerden que la regla de asignación de nuestra función viene dada por 4,9 t al cuadrado. Eso quiere decir que el límite que vamos a calcular es el límite cuando h se acerca a 0 del siguiente cociente. 4,9 que multiplica a más h al cuadrado menos 4,9 al cuadrado sobre h. Bueno, dejamos correr el lápiz, resolvemos el a más h al cuadrado. Eso quiere decir que nuestro límite cuando h se acerca a 0 sobre 4,9 va a multiplicar a al cuadrado más 2 veces a h más h al cuadrado y le vamos a restar a al cuadrado y lo vamos a dividir sobre h. Entonces, si se dan cuenta, vamos a sumar términos semejantes y vamos a obtener el límite cuando h se acerca a 0 de 4,9 que multiplica a 2 veces a h más h al cuadrado sobre h. Si se dan cuenta, en el paréntesis que tenemos en la parte del numerador podemos factorizar un h. Al factorizar el h obtenemos el límite cuando h se acerca a 0 de 4,9
h, que multiplica a 2 veces a más h sobre h. Simplificamos el h del numerador y el del denominador y nos queda el límite cuando h se acerca a 0 de 4,9 que multiplica a 2a más h. Por las reglas o las propiedades que hemos aprendido de los límites, sabemos que este límite va a ser igual a 4,9 que multiplica a 2a. Quiere decir que la velocidad con la que está cayendo nuestra pelota en cualquier instante t viene dada por 9,8a. Muy bien, con esta formulita ya podemos dar respuesta a nuestra primera pregunta. Recordemos cuál es la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la pelota después de que pasan 5 segundos después de que arrojamos la pelota desde lo más alto de la Torre Colpatria? Entonces, la velocidad que lleva la pelota después de que transcurren 5 segundos es igual a la expresión de la velocidad evaluada en el valor 5, lo cual es igual a 9,8 por 5. Si vamos con nuestra calculadora y realizamos la multiplicación, nos damos cuenta que este valor es 49 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de la pelota. Ahora, recordemos que hay una segunda pregunta. ¿Cuál es la velocidad con la que viaja la pelota en el momento con la que choca el suelo? ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que la Torre Colpatria tiene una altura de 196 metros. Entonces, la pelota va a chocar el suelo en un instante t que no conocemos. Nos gustaría saber cuál es ese valor del tiempo t. Entonces, vamos a tomar la ecuación de la velocidad, que es vamos a tomarle la ecuación del desplazamiento de la pelota, que es 4,9 t al cuadrado, y la vamos a igualar a la altura de nuestra Torre Colpatria, que es 196. Y tenemos una ecuación de segundo grado con una incógnita, ¿sí? Y esta ecuación la vamos a despejar la variable t para encontrar el valor del tiempo. Bueno, entonces si despejamos t, vamos a obtener que t es igual a la raíz de 40 segundos, que lo podemos ver como 2 veces multiplicado la raíz de 10 segundos. Ahora muy bien, con este valor del tiempo vamos a reemplazar en la fórmula de la velocidad. ¿Sí? Vamos a reemplazar en 49,8, va a multiplicarse por 2 raíz de 10. Si vamos con nuestra calculadora, obtenemos el valor de 19,6 que multiplica a raíz de 10, que es aproximadamente 61,98 metros sobre segundos. Quiere decir que ese valor es la velocidad con que la pelota choca el suelo cuando lo arrojamos a 196 metros sobre la Torre Colpatria. Muy bien, chicos, quiero recordarles que hoy aprendimos sobre la derivada, que introdujimos la noción de recta tangente en un punto sobre la gráfica de una función, desde un punto de vista geométrico, aproximándonos mediante rectas secantes, para luego pasar a definir formalmente el concepto de la derivada de una función en un punto. También aprendimos a calcular la derivada de funciones, la constante, la lineal, la cuadrática, la racional 1 sobre x, la radical, dada por la raíz de 1 menos x. Y finalmente, entendimos o aprendimos la interpretación desde el punto de vista de la física de la derivada. Y aprendimos a llamarla como una razón de cambio. Muy bien, chicos, sigan practicando. Nos vemos en la siguiente sesión. Excelente día. Bye, bye.